Buenas tardes, queridos hermanos, queridos amigos. Bienvenidos una tarde más para poder estudiar la palabra juntos. Deseamos que el Señor pueda usar todo lo que estamos haciendo para edificación de cada una de sus vidas y también para salvación de aquellos que el Señor sabe y conoce el corazón de todos los que nos puedan estar escuchando. Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos las gracias porque un día más tú nos permites compartir de tu palabra, Señor. Ayúdanos por medio de tu Santo Espíritu a poder recibir esta verdad, no solamente a escucharla, sino a obedecerla en nuestras vidas. También te seguimos rogando por misericordia y gracia en aquellos que nos puedan estar escuchando, Señor, y que solo tú conoces sus corazones. Están todavía por doblar sus rodillas delante de ti. Que tú tengas misericordia y pongas fe para que reconozcan su pecado, se arrepientan y reciban a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Gracias, Dios mío, y lo ponemos en tus manos en el precioso nombre de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén. Hoy, queridos hermanos, queridos amigos, vamos a tener el tercer y último de los puntos en los cuales hemos estado dividiendo el propósito de la Iglesia que hemos ido viendo a lo largo de estas semanas pasadas, ¿verdad? Este tercer y último punto que vamos a ver hoy es evangelizar a los perdidos. Les recuerdo que el primero que pudimos ver fue exaltar a Dios, el segundo edificar a los creyentes y hoy este tercer y último punto que es, como digo, evangelizar a los perdidos. Y miren, queridos hermanos, queridos amigos, si hay una característica que hace diferente este punto del propósito de la Iglesia en relación a los otros que hemos visto anteriormente, es precisamente que solo vamos a poder llevarlo a cabo mientras estemos en esta vida. Los otros dos puntos que pudimos ver, exaltar a Dios y la edificación de los creyentes, son aspectos que la Iglesia de Cristo, por su voluntad, va a mantener en la gloria celestial. Allí nosotros seguiremos exaltándole por toda la eternidad y allí también por toda la eternidad seguiremos edificándonos unos a otros. Pero la evangelización es algo de lo que la Iglesia solo dispone de esta vida, de este tiempo, para poder llevarla a cabo. Por eso la importancia trascendental de esto radica en que es aquí y es ahora en el que, por el poder del Evangelio, un alma pecadora puede cambiar su destino eterno y pasar de la muerte eterna en la que ahora se encuentra, condenada por causa de su pecado, a la vida eterna junto a Dios por medio de esta obra salvífica que es en Cristo Jesús y que es el corazón de este Evangelio que la Iglesia tiene que predicar a los perdidos. Sencillamente y en pocas palabras, o es ahora, en esta vida, o ya no será nunca. Por eso es muy importante, ¿verdad?, que nosotros, los creyentes, tomemos entonces una conciencia clara de esto, para que podamos vivir, como vamos a ver en el día de hoy, sin perder ni un solo segundo de nuestro tiempo y cumplir fielmente con este propósito de la Iglesia, que es evangelizar a los perdidos. Si algo debe de manifestarse de una manera evidente y algo que debe de caracterizar a una iglesia, por lo menos es así como lo podemos ver en el caso de la iglesia primitiva, como nos encontraremos en la palabra más adelante, es que una iglesia que tiene un verdadero deseo, un verdadero entusiasmo de dar toda la gloria a Dios, pues de la misma manera tendría que tener un fuerte deseo y un fuerte énfasis en evangelizar. Una evangelización que podemos realizar ya sea a nivel local, es decir, evangelizando dentro del entorno en el cual Dios nos ha puesto, ese entorno que nos rodea, o una evangelización a nivel mundial, es decir, tiene que haber un deseo de que el Evangelio llegue hasta lo último de la tierra, hasta el último rincón de este planeta. Y esto también a veces lo podemos hacer o por medios propios o en otras ocasiones pues colaborando, ¿verdad?, ayudando a quienes lo están realizando. Esta comisión evangelizadora de la Iglesia es, como sabemos, una comisión que nos ha sido dada. Esta comisión de llevar la palabra de Dios hasta lo último de la tierra
Fue un mandato que nuestro propio Señor Jesucristo nos dejó. Y como ya pudimos ver la semana pasada, ¿verdad? Él es la cabeza de la iglesia. Y por lo tanto, Él nos ha dejado unas claras instrucciones al respecto, que podemos ver entonces en su palabra. En Mateo, en el capítulo 28, en los versículos del 18 al 20, leemos lo siguiente. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Ahora, si nos fijamos en nuestro texto, ¿verdad? En este texto que hemos leído, vemos cómo esta gran comisión que Jesús nos dejó nos muestra que la verdadera evangelización es evidentemente pues no solamente compartir o mover o convencer a los incrédulos a tomar decisiones, sino que implica hacer discípulos, es decir, hacer seguidores de Cristo. Cuando los pecadores, por la misericordia y la gracia de Dios, responden con esa fe salvadora al mensaje del Evangelio, sabemos que estos tienen que ser iniciados en la vida de la Iglesia. Por medio del bautismo, ellos testifican públicamente de su fe y son añadidos al cuerpo, donde luego se les discipulará mediante la enseñanza de la palabra, evidentemente una enseñanza sana de la palabra. Y allí, como también vimos la semana pasada, junto al resto de sus hermanos, serán edificados. Miren, este patrón de hacer discípulos también fue establecido por Jesús mismo. Y si nos fijamos, como vamos a ver a continuación en la palabra, y vemos lo que Jesús hizo, Él nos dejó ejemplo claro de cómo durante su ministerio terrenal buscó e hizo discípulos. En Marcos, en el capítulo 1, leemos de los versículos 16 al 20 lo siguiente. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: Venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. En el mismo libro de Marcos, en el capítulo 2, versículo 14, también leemos: Y al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: Sígueme. Y levantándose, le siguió. Y en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 31, nos dice también la palabra: Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Miren, vemos en estos versículos que Jesús llamó a Simón, que luego fue Pedro evidentemente, a Andrés, su hermano, también llamó a Jacobo y a Juan, llamó a Leví, que era Mateo, y así también a los otros que él llamó. ¿Y para qué? Pues nos dice la palabra para que fueran discípulos suyos. Este era el patrón de Jesús. Este es el ejemplo que nosotros también como iglesia, como pueblo de Dios, tenemos que seguir. Los verdaderos seguidores de Cristo se convierten, como leíamos en el versículo 17 de Marcos, en pescadores de hombres, lo cual significa que quienes se convierten en sus discípulos, luego ellos también se hacen hacedores de discípulos. Es decir, nosotros, los que ahora formamos parte de la iglesia, que fuimos hechos discípulos, ahora también nos encargamos igualmente de hacer discípulos. Ahora, como decíamos al principio, debe de haber en la iglesia, debe de haber en cada creyente un entusiasmo, un deseo sincero por predicar este evangelio y por hacer discípulos. Y esto era lo que sucedía en la iglesia primitiva. Así, por ejemplo, podemos leer en Hechos capítulo 2, versículos 46 y 47 lo siguiente. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas,
comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. En el mismo libro, más adelante en el capítulo 14, versículo 21, leemos: Y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Miren, hermanos, en estos versículos y en otros que podríamos leer, vemos como el celo de estos creyentes por la palabra y su predicación fue algo realmente grandioso, y ellos no cesaron de llevar este Evangelio, de tal manera que incluso hasta sus enemigos llegaron a tomar nota de esto. Y así podemos ver, por ejemplo, cómo los líderes judíos religiosos se volvieron generalmente hostiles contra todos aquellos precisamente por causa del alcance de la predicación del Evangelio. Por ejemplo, vemos lo que le dijeron a Pedro y a Juan cuando fueron apresados y llevados ante el concilio. En Hechos capítulo 4, versículo 18 dice la palabra: Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Y en el capítulo siguiente, capítulo 5, versículo 28, nos dice también la palabra, diciendo: ¿No os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Miren, ellos habían, dice la palabra, llenado Jerusalén de la doctrina, habían llenado Jerusalén del Evangelio. Y aquellos líderes estaban realmente molestos por esta situación. También podemos ver el ejemplo del apóstol Pablo y de sus compañeros misioneros, que igualmente fueron acusados de manera similar, dice la palabra, por trastornar con el Evangelio el mundo entero. Y así podemos leer en el capítulo 17 de Hechos, en el versículo 6. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: Estos que trastornan el mundo entero, también han venido acá. Pero miren, a pesar de la oposición con la que ellos se estaban encontrando, vemos que aquellos hermanos, aquellos creyentes no tuvieron miedo. Todo lo contrario. Actuaron, nos dice la palabra, con denuedo, con valor. Y esta declaración del Evangelio de salvación por medio de Jesucristo, entonces resonó por todo el mundo conocido en aquel tiempo. En Hechos capítulo 19, versículo 10 podemos leer lo siguiente: Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Estos hermanos, sin lugar a dudas, fueron fieles en cumplir el propósito de Cristo, ese propósito que Él les había dejado y que leemos en Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Este celo y este valor de esta iglesia primitiva, por lo tanto, debería de caracterizar también a todas las iglesias de todas las épocas. Nos debería de caracterizar también a nosotros hoy. Pero tenemos que reconocer, ¿verdad?, que tristemente esto no está siendo así. No ha sido así en el pasado y probablemente no lo esté haciendo así tampoco hoy. Incluso quizás tampoco en nosotros. Deberíamos de meditar en nuestro corazón cómo estamos nosotros viviendo la proclamación del Evangelio. Si realmente estamos cumpliendo con este propósito que nos ha sido encomendado por Dios. Si estamos evangelizando y compartiendo con valor el Evangelio. Y estamos haciendo discípulos, seguidores de Cristo. Como decíamos antes también al inicio, la importancia es trascendental, pues este es el momento, es ahora o ya nunca lo será. Miren, porque precisamente nosotros los creyentes entendemos por un lado de la esperanza de la salvación eterna, que leemos en la palabra, pero como también entendemos igualmente la realidad opuesta, es decir, el inminente juicio de Dios. Precisamente por este conocimiento, todos nosotros, repito, todos nosotros los creyentes,
deberíamos de estar ansiosos por proclamar las buenas nuevas de salvación. Así vemos cómo en el Nuevo Testamento se nos presenta la evangelización como la responsabilidad que tienen todos los líderes de las iglesias, pero también como la responsabilidad que tenemos todos los cristianos individualmente, y asimismo también la responsabilidad que tiene la iglesia en su conjunto. En 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 5 podemos leer: «Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio». Eran palabras de Pablo a Timoteo, que era líder de una iglesia. En 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 15 leemos: «Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros». Este es un llamado a evangelizar a todos los creyentes. Y en 1 de Pedro también, en el capítulo 2, versículo 9, podemos leer: «Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable». Un llamado a la iglesia en su conjunto, a evangelizar, a proclamar, ¿verdad?, las virtudes de Cristo, el Evangelio de salvación. También sabemos que esta salvación de un alma pecadora, siendo, da igual, una persona que conozcamos como una persona desconocida, nos brinda, evidentemente primero brinda a Dios gloria y gozo, pero también nos lo brinda a nosotros, porque es un gozo que se contagia a todo el pueblo, un gozo que Dios permite que toda la iglesia pueda sentir y ser partícipe de él cuando hay un alma, ¿verdad?, que es rescatada de la muerte eterna y trasladada al reino de Cristo, al reino de la salvación. Y así podemos leer en Lucas capítulo 15, versículo 7. «Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento». Ahora, este es un gozo del que solo podrán disfrutar las iglesias, los creyentes, que fielmente somos partícipes de este propósito que hemos podido ver en esta tarde: evangelizar a los perdidos. Aquellas iglesias que no lo hacen, ya sea o ignorando o devaluando la importancia de la evangelización, es más que probable que terminen experimentando un estancamiento y finalmente, salvo que Dios obre, pues un declive, ¿verdad? Sin embargo, si nosotros nos mantenemos fieles, sentiremos este gozo y disfrutaremos de ver iglesias bendecidas por el Señor. Queridos hermanos, que Dios tenga misericordia de nosotros y que nos ayude no solo a entender cuán importante es también este último punto que hemos tratado hoy, que es también un punto del propósito de la iglesia, sino que nos ayude. Oremos para que el Señor nos ayude y nos capacite y ponga en nosotros, en nuestro corazón, un deseo sincero para cumplirlo fielmente. Como hemos visto en estas semanas, por lo tanto, queridos hermanos, exaltemos a Dios, edifiquémonos y prediquemos las nuevas de salvación. Que el Señor nos guarde y si Dios quiere, nos vamos a volver a ver aquí próximamente, comenzando con un nuevo tema de estudio. Que el Señor los cuide.